pero ahora me voy a referir muy brevemente al caso de la renuncia del doctor Urrutia, en la que, pues, digamos, algo hemos tenido que ver el representante del polo Wilson Arias y este senador. Yo primero diría que esa decisión es una cosa buena para Colombia. El doctor Urrutia estaba sub judice en esa embajada por hechos de enorme gravedad. Ese ya era una comidilla en la prensa internacional, sostener un embajador con graves cargos de violación de la ley era un error que estaba cometiendo el gobierno nacional a un costo, a nuestro juicio, muy grande para Colombia. Entonces celebremos que se haya tomado la decisión por fin de prescindir del doctor Carlos Urrutia en la embajada de Washington. Pienso que además también es un triunfo de la lucha entre la verdad y el tapen-tapen, porque es evidente que desde la Casa de Nariño la primera decisión fue echarle tierra a ese asunto para que las cosas no se trataran. Estamos hablando de unos cargos gravísimos que yo quiero recordar, ¿no? El doctor Urrutia orienta a una serie de empresas muy importantes, nacionales y extranjeras, las orienta en cómo violar la ley en lo que tiene que ver con la ley 160 de 1994 y hace una serie de maniobras en uno de esos casos donde un funcionario de Urrutia aparece como comprando unas tierras que realmente no las compraba, presentando como si fueran créditos lo que era la inversión, en este caso de Riopaila Castilla, dándole la vuelta a la plata por Europa para ocultar la naturaleza nacional de esa inversión y disfrazarse de extranjeros. O sea, unas cosas realmente bastante truculentas y muy sistemáticas en la idea de violar la ley. O sea, Urrutia y Asociados, Obrigario Urrutia, no es la empresa de abogados que le da, digamos, un concepto a un cliente suyo, sino es la empresa que se dedica a organizar, a orquestar esta violación de la ley. En ese sentido era insostenible, digamos, la presencia de Carlos Urrutia en la embajada en Washington, pero además ya invoca esto de periódicos tan importantes como el Wall Street Journal y como la revista Time, que también ya habían puesto los ojos sobre esto porque involucraba a Cargill, que es la empresa, pues, agrícola más importante del mundo. Pero además hay una cosa que yo pienso que cuenta también en la decisión de la renuncia, que seguramente muchos de ustedes no conocen, que es una carta que en el día de ayer le envía al embajador Urrutia, la segunda, diciéndole: doctor Urrutia, primero usted me debe una respuesta de la primera carta porque él no quiso responderme a la primera carta violando la ley quinta de 1992, pero además le hice otras preguntas. Menciono en la carta cómo, de acuerdo con la silla vacía, señor presidente, el doctor Urrutia hizo una recolecta de fondos para la campaña presidencial del doctor Juan Manuel Santos, plata que terminó, digamos, en las cuentas de una fundación que se llama Colombia Unida, que son los mismos personajes de la Fundación del Buen Gobierno. Y como un hecho gravísimo, cuando uno mira las cuentas de la campaña del presidente Juan Manuel Santos, no aparece Colombia Unida dándole plata a la campaña. Entonces la pregunta es obvia, doctor Urrutia, ¿qué se hizo la plata? Le pregunté, pues, de manera muy directa y en el día de ayer, y además le pregunté cómo eran los cruces entre una casa que el doctor Urrutia tiene en la 70 con cuarta, que unas veces fue la sede de la campaña de Santos, otra vez fue la Fundación para el Buen Gobierno, después fue oficina de una alta institución del Estado y ahora iba a ser otra vez sede de la Fundación para el Buen Gobierno, y le pedí que por favor me explicara con papeles cómo eran esos enredos y si esos se convertían en aportes en especie del doctor Carlos Urrutia a la campaña presidencial del doctor Juan Manuel Santos. Digamos que este es el conjunto de hechos que lleva a la renuncia del doctor Urrutia, cosa que, repito, hay que celebrar como positiva para el país y como un triunfo de la lógica democrática en contra del tapen-tapen que intentó el gobierno nacional. ¿Qué decir por último de este asunto? Bueno, ya llegará el momento de hacer aquí en la plenaria del Senado un debate con el ministro de Agricultura, donde vamos a mirar en detalle toda esta ruta jurídica, de este enredo de estas tierras de la altillanura. Pero hay una cosa que es muy grave, señor presidente. El domingo, el periódico El Tiempo, que es un periódico de don Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es también de los que tiene tierras ilegales en la altillanura, saca un editorial altisonante advirtiéndonos que van a echar por la calle del medio y que el presidente Santos va a pasar por encima de todo el mundo para aprobar una ley que legalice todas estas ilegalidades, cosa que por supuesto
Un minuto más para el senador Robledo, por favor. Es una cosa de unos alcances muy complicados, señor presidente, porque esa ley que yo le he llamado ley Urrutia, porque consistiría en hacer lo que Urrutia querría que se haga en beneficio de resolver sus ilegalidades y las de sus clientes, esa ley quieren traerla, aprobarla aquí a las carreras al Senado de la República. Yo en ese sentido le hago un llamado a las mayorías de este Congreso, porque pienso que sería un error catastrófico del gobierno que ante un hecho tan escandaloso como este del que estamos hablando, de empresas descomunales despojando campesinos de tierras en la Orinoquia colombiana, la actitud del gobierno y de este Congreso sea aprobar una ley, repito, la ley Urrutia, calculada para sanear estas cosas, una ley que está siendo redactada por el doctor Néstor Humberto Martínez, que es nada menos que asesor también es del primer banquero de Colombia, del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. O sea, esto no se puede seguir manejando con esta lógica plutocrática.